Los materiales que tenemos que utilizar en cualquier amigurumi son las lanas acrílicas. Este tipo de lana es un poquito más gruesa, esta de acá tiene un espesor más delgado. Ustedes pueden tejer con cualquiera de estas lanas. Si tienen, por ejemplo, esta y está muy delgada, pues pueden tejer con 2 cabos o con 2 hebras. Entonces vamos a utilizar las lanas acrílicas, vamos a utilizar las agujas. En este caso yo voy a usar una 00 y esta es 2. Necesitamos los separadores, las tijeras y muchísimo ánimo para trabajar. Voy a iniciar enseñándoles los puntos básicos para que ustedes desarrollen el amigurumi. Estos que están acá en esta parte de abajo son los símbolos. Así vienen todos los símbolos para que ustedes puedan leer los patrones. Entonces, este punto es un punto deslizado. Cuando ustedes encuentran este punto, ustedes entienden que es un punto deslizado. Cuando tenemos esta X, es un punto medio o un punto bajo, que le llaman también, ¿cierto? Bueno. Estos son los bucles, que es cuando nosotros estamos mirando el tejido desde la parte de arriba, donde contamos los puntos. No los contamos en la parte lateral, sino en la parte de arriba. Miren, entonces cuentan 1, 2, 3, así sucesivamente hasta que lleguen a 6, después a 12, después a 18, a 24, bueno, en todo caso estos de aquí son los bucles. Esto es para explicarles cómo van a hacer un aumento, que en un mismo bucle tejen 2 medio puntos. Mire, aquí está el medio punto. En este mismo bucle tejen 2 medio puntos, entonces el tejido les va a aumentar, ¿cierto? Porque aquí no tejemos 1, sino que tejemos 2. Bueno, en la disminución, ¿cómo lo vamos a hacer? Miren, aquí tomamos este lado de este bucle, que es el de frente, el que está al frente mío, ¿cierto? Tomamos este y ahí mismo con la misma aguja tomamos el de al lado, lo deslizamos y entonces aquí solamente me va a quedar un punto medio o un punto bajo. Después de que deslizamos estos dos, lo volvemos y lo deslizamos para terminar el punto, ¿cierto? El aro mágico no tiene símbolo. Cuando uno inicia, se escribe, iniciamos con un aro mágico. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta y puedan ustedes leer los patrones. Sin embargo, yo voy a tratar de hacerles el patrón lo más claro para que ustedes lo entiendan, seguramente sin símbolos o seguramente con símbolos. Voy a hacerlo de la manera como yo creo que ustedes lo pueden entender claramente. Comenzamos con un anillo mágico. La punta de la lana está acá. Acá le doy una vuelta a mis 3 dedos. Paso la aguja por acá y paso esta hebra por aquí. Miren que aquí ya me quedó una lazada. En esta lazada tejo una cadena y aquí voy a montar 6 puntos bajos. Aquí tengo la lazada, el punto bajo es paso la aguja por este hueco que me ha dejado el punto mágico, le doy una lazada y aquí lo termino, miren. Entonces ahí tengo uno, hago lo mismo, miren, pongo acá en el centro la aguja, lo paso por aquí con la lazada y aquí lo termino. Miren cómo estoy tomando el hilo por la parte de atrás, miren. Aquí lo paso por encima y después lo estoy deslizando de esta manera. Llevo 3, ¿no? Entonces este es el anillo mágico y acá ya estoy tejiendo los puntos bajos en crochet o el medio punto, como algunas personas también lo suelen llamar.
Entonces, para iniciar, monto en este anillo mágico 6 medio puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Generalmente uno inicia con 6. Entonces, aquí miren, voy a deslizar el hilo. Aquí ya me quedó cerrado totalmente y entonces voy a cerrar este punto. ¿Cómo lo hago? Tomo estos dos primeros allí, lo deslizo y lo paso totalmente. Este nudo, ¿cómo se llama? Un nudo deslizado. Este que yo tomé los dos y los deslicé, este se llama nudo deslizado. Aquí tengo 6, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a seguir? Voy a seguir con los aumentos. Entonces, miren, estos dos hilos de lana es un bucle. Este de aquí es otro bucle, este es otro bucle, este es otro bucle. Así vamos contando los puntos. Entonces, para hacer un aumento, ¿cómo hago? En este mismo bucle, en este primer bucle, tejo 2 puntos y allí estoy elaborando un aumento. Entonces, si tenía 6 y estoy tejiendo en este mismo bucle 2 puntos al final, tengo que tener 12. Pero ustedes deben recordar, cuando tejo este primer punto, le voy a poner un separador para señalar que allí se termina la segunda vuelta, ¿cierto? La primera vuelta fueron 6 puntos y la segunda vuelta van a ser 12 puntos. Entonces los voy a tejer. Cuando llegue a los 12 puntos ya se los voy a contar, ¿ya? Entonces, miren, para que a ustedes el punto les quede en X como debe quedar el punto de amigurumi, ustedes deben, mire, pasan la aguja por debajo, ¿cierto? Aquí, miren, la están pasando por encima del hilo. Mire que la aguja está por encima. La deslizan y aquí terminan el punto, mire, por detrás, vea, donde estoy tomando yo el hilo, vea. Allí les queda el punto en X, ¿no? Estoy tratando de tejer muy despacio para que ustedes miren cómo es que estoy haciendo el punto en X. Entonces ya termino esta vuelta y ya les muestro los 12 puntos. Los puntos se cuentan es acá, en los bucles, no los van a contar acá, sino por aquí, miren. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Cierto? Ahí están los 12 bucles. Para hacer la siguiente vuelta, ¿qué hago? Saco el separador y no le hago nudo deslizado, nada, sino que en ese punto donde está el separador, tejo otro medio punto. Para darme cuenta que este es el primero de la tercera vuelta, entonces siempre debo colocar el separador. Entonces yo sé que este de aquí es el número 1 de la tercera vuelta. Entonces, ¿qué voy a hacer? En la tercera vuelta, generalmente en un amigurumi, en la primera tengo 6, en la segunda tengo 12 y en la tercera tengo 18. 18, estoy aumentando 18. Entonces, voy a tejer 1 y aquí en este segundo bucle voy a tejer un aumento. ¿Cómo es un aumento? En ese mismo punto pongo
2, ¿cierto? 2 medio puntos. Y ahora sí sigo tejiendo. 1, después tejo 1 y 2. Allí estoy haciendo nuevamente un aumento. Luego tejo 1. Cuando digo 1 es un medio punto, ¿cierto? Y en este mismo punto estoy tejiendo otro medio punto, o sea que allí estoy tejiendo un aumento, ¿sí? Al final, cuando termine esta vuelta, yo debo tener 18 medio puntos. Así inician ustedes las paticas, las manitos, la cabeza, el cuerpo de todos o de casi todos los amigurumis, ¿no? Bueno, entonces termino los 18 medio puntos y ya se los vuelvo a contar otra vez. Acá ya tengo los 18 puntos. ¿Cómo los voy a contar? Recuerdan que este es el primero porque lo señalé, ¿cierto? De la tercera vuelta. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Para la cuarta vuelta, ¿cómo voy a hacer? Vuelvo, saco el separador, aquí tejo el primer medio punto, lo señalo porque recuerden que esta ya es la cuarta vuelta, ¿cierto? Entonces voy a tejer 2 medio puntos sencillos, digamos, llevo uno y aquí tejo el otro, 2. Y acá en este siguiente voy a hacer un aumento. Recuerden, un aumento es en este bucle 2 medio puntos. Entonces sigo, tejo 1 y 2 y aquí tejo un aumento. Entonces tengan en cuenta que yo les voy a escribir 2 medio puntos, un aumento. En el patrón, ¿no? Yo les voy a escribir 2 medio puntos, un aumento. 2 medio puntos, un aumento, para que ustedes vayan aprendiendo a leer los patrones. Al final de esta vuelta voy a tener 24 puntos. Bueno, miren cómo va quedando el punto en X, miren, así les tiene que quedar en primer lugar el medio punto en X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces llego aquí y tengo los 24. Nuevamente volvemos y contamos los bucles y hasta aquí me tienen que haber llegado 24 puntos. Ahora sí, vuelvo y lo saco y ahora les voy a enseñar cómo vamos a trabajar una disminución, ¿sí? Recuerden que siempre hay que señalar el primer punto. Entonces miren cómo vamos a hacer una disminución. Supongamos que yo les digo, tejen un punto aquí y hacen una disminución y tejen una disminución. Miren, una disminución es así. Mire que el bucle tiene 2 hilos, ¿cierto? Este hilo de acá al frente y este hilo de acá atrás. Este hilo de acá al frente y este hilo de acá atrás, para que la disminución sea invisible, porque hay unas personas que se saltan uno y entonces ahí ya hacen la disminución, pero aquí queda un hueco. Hay otras personas que tejen los 2 y después tejen los 3 y queda como una montonera, pero para que la disminución no se vea, mire ustedes, pasan la aguja solamente tomando el bucle de al frente y en el de al lado vuelven y pasan la aguja, mire que ahí ya tomé los 2 bucles. Ahora sí, toman el hilo y lo deslizan y aquí lo cierran, mire, aquí ya me queda un solo punto, mire.
ahí ya me quedó un solo punto, no dos sino uno. Voy a volverles a tejer la disminución para que ustedes la vean bien. Entonces, supongamos ya aquí tejí 3 y voy ahora sí a realizarles nuevamente la disminución. Miren, tomo del bucle la parte del frente, o sea, la que está al frente mío. Después tomo la de al lado, mire, aquí tengo los 2 puntos y tomo el hilo y deslizo esos 2 y después lo cierro, mire, aquí ya me quedó cerrado y ahí ya tengo la disminución y sigo tejiendo. Si ven que si yo sigo tejiendo, entonces este tejido que estoy haciendo y sigo haciendo disminuciones, él se me va encocando, mire. Ya no me va a quedar como planito, planito, sino que el tejido se me va encocando. Voy a enseñarles otra disminución, mire. Entonces, tomo el hilo de la parte de al frente, o la lana, vuelvo y tomo el otro, lo deslizo, pero solamente deslizo 2, mire, 2. Y aquí me quedan estas 2 y aquí las cierro. Ahí tengo solo un punto, mire. ¿Sí? Vuelvo y sigo. Entonces ya tenemos el anillo mágico, que iniciamos con el anillo mágico. Después seguimos con el punto bajo normal, después ya tenemos los aumentos y en esta última parte estamos trabajando las disminuciones. Mire que ustedes pueden ver que aquí, por ejemplo, las disminuciones no se ven, mire. Pero sí ven cómo se me volvió el tejido porque hice disminución, miren. Así se me va, digamos, encocando el tejido, ya no me va plano como lo llevaba, sino que miren cómo el tejido se me va encocando por lo que les digo, las disminuciones. Voy a volver a hacerles otra disminución para que ustedes lo tengan bien claro, que es, creo yo, lo más importante, que tengan clarísimo la disminución. Tomo, miren, el bucle de al frente, tomo el otro bucle de al frente, los deslizo los 2, aquí me quedan estos 2 y aquí ya los deslizo y ahí ya tejí la disminución. Bueno, ya llegamos. Aquí ya terminamos 1, 2, 3, 4, la vuelta número 5. Entonces, si yo les digo que sigan tejiendo disminuciones o aumentos, ustedes van a seguir según lo que yo les vaya, o cualquiera de los patrones, no solamente yo, sino cualquiera de los patrones que ustedes quieran elegir, ustedes los van sacando y los van desarrollando. Mire, así, por ejemplo, podemos hacer la parte del bracito de alguno de los amigurumis. Entonces aquí, por ejemplo, voy a tejerla toda con medio punto, sin aumentos, ni disminuciones, ni nada, para que ustedes vayan mirando el tejido cómo va creciendo. Entonces, tenemos ya los puntos básicos que son los importantes antes de iniciar. Si ustedes no han tejido, por favor practiquen los puntos, no inicien a tejer un amigurumi si ustedes no han tejido. Practiquen primero los puntos y ya después si ya tejen. Supongamos que aquí en este punto ya terminamos, entonces les voy a enseñar cómo ya se termina el tejido. Miren cómo va quedando.
Entonces miren, aquí ya terminé la otra fila y yo quiero que ustedes vean es cómo el tejido va quedando en X, ¿no? Bueno, entonces supongamos que ya vamos a terminar nuestro tejido. Entonces ustedes pueden terminarlo con un punto que se llama enano. Entonces ustedes simplemente toman la aguja, la deslizan y no hacen otra lazada, sino que miren, ahí ya lo terminan, ¿sí? Aquí cortan la hebra y la pasan por acá y ahí ya les quedó. Ahí ya queda terminado. ¿Sí? Entonces, esos serían los puntos para trabajar los amigurumis. En otro video les voy a enseñar a hacer el amigurumi paso a paso y ahí les voy a dejar el patrón para que ustedes lo elaboren. Esto fue todo por este video, espero que les haya gustado, que lo apliquen. Me gusta mucho que estén ahí, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por sus comentarios y por las suscripciones. Chao mis queridos, mis queridas, nos veremos en el próximo video. Un abrazo, cuídense mucho, chao.